en los cadáveres. Y en los castrados vamos a encontrar las fosas paravesicales, ¿no es cierto? Acá tenemos estas fosas que van a estar limitadas por los bordes laterales de la vejiga y lateralmente por la pared de la pelvis y el estrecho superior. También hacia la parte más posterior van a encontrar el ligamento redondo del útero. Entonces ayer ustedes han podido identificar por lo menos el ligamento redondo del útero, ¿no es cierto? Bien, entonces eso encontramos en la cavidad preuterina. En la cavidad, antes de la cavidad preuterina también se encuentra la fosa preovárica. Con muchos de ustedes hemos podido identificar, ¿no es cierto?, a nivel de los cuernos del útero. Hemos visto tres estructuras. Hacia adelante está tres estructuras salen del cuerno uterino. ¿Cuáles son? El ligamento redondo. Hacia anterior, el ligamento redondo. Trompa de falopio. Hacia el medio, la trompa de falopio. Y hacia posterior, el ligamento propio del ovario. El ligamento propio del ovario. Ligamento propio del ovario. Entonces acá pueden ver ustedes el ligamento redondo del ovario. Entonces, entre el ligamento redondo y hacia atrás la trompa uterina y hacia lateral los vasos ilíacos externos, todo eso delimita la fosa preovárica. ¿Bien? Entonces, repetimos, en la cavidad preuterina encontramos primero la vejiga, las fosas paravesicales y la fosita preovárica. ¿Bien? Hacia la cavidad retrouterina hemos dicho que acá, ¿no?, el piso más inferior va a ser el fondo de saco de Douglas o fondo de saco rectouterino, limitadas en la parte superior por los pliegues rectouterinos, ¿verdad? Entonces, ese es el piso inferior de esa cavidad. Y hacia el piso superior vamos a encontrar a la fosa ovárica y la fosa subovárica. Solo para recordarles, la fosa ovárica va a estar delimitada hacia adelante por el ligamento ancho que han podido ver ustedes en los cadáveres. Hacia arriba, los vasos ilíacos externos, no hemos podido ver, al menos en el cadáver que he estado manejando yo con los estudiantes, estaban cortados los vasos ilíacos externos, ¿no es cierto? No hemos podido ver, pero más o menos ustedes se ubicaban por ahí, ¿no? La fosa ovárica está hacia adelante por el ligamento ancho, hacia arriba los vasos ilíacos externos y hacia la parte inferior los vasos ilíacos internos con el uréter, pero sí han podido identificar, ¿no es cierto?, el uréter, cómo está pasando por debajo del peritoneo y levanta. Entonces, el uréter con los vasos ilíacos internos, más que todo el uréter, delimita, esta sería la fosa ovárica y hacia atrás la fosa subovárica. Entonces, este repliegue es el que le está formando el uréter. El uréter está pasando por acá y levanta el peritoneo. Entonces, el repliegue del peritoneo que levanta el uréter separa la fosa ovárica de la fosa preovárica. Subovárica. Y la fosa subovárica posteriormente está delimitado por el pliegue rectouterino. Bien, entonces ahí han podido ustedes por lo menos ver en algunos cadáveres. Entonces hablamos del aparato reproductor femenino, hemos dicho que existen dos, los genitales externos y los internos. Primero hemos hablado del útero, ya sabemos que el útero tiene la forma de un cono truncado, cuyo vértice truncado es hacia la parte inferior. Encontramos al istmo que divide entre cuerpo y cuello uterino, eso ya lo hemos visto, ¿no es cierto? Las dimensiones también ya lo hemos tratado, y en cuanto a las posiciones del útero también, ¿no es cierto? Creo que ya no ha habido ahí mayores problemas para poder determinar. Hemos dicho que su capa serosa es el peritoneo que forma el ligamento ancho. La capa muscular, creo que aquí nos quedamos, ¿no? La capa muscular va a estar o miometrio, ¿no? En este caso, en el útero, la capa muscular se conoce como el miometrio, y es el asiento de los miomas. Bien, entonces el miometrio va a estar constituido por una capa externa, una capa media y una capa interna, donde la capa externa es muy delgada y está constituido por un plano superficial de fibras longitudinales y un segundo plano de fibras circulares. Esa es la capa externa.
a nivel de la capa media, van a ver cómo los fascículos musculares se entrecruzan. En otras diapositivas que tengo ahí, van a ver que en esa capa media los fascículos se entrecruzan, pero por esta capa media vamos a encontrar a los plexos, hemos dicho, ¿no? Plexos vasculares, por eso también le conocen a esta capa como la capa plexiforme. Les dije también que si pasábamos el Doppler por ahí, ustedes podían ver el flujo sanguíneo a nivel de esta capa media. ¿Bien? Entonces eso también lo van a hacer cuando hagan imagenología, les van a explicar cuál es el mecanismo del Doppler. En cuanto a la capa interna, esta está constituido principalmente por fibras circulares. ¿Bien? La capa mucosa o endometrio es la capa que se pierde, ¿no?, en cada menstruación. Esta capa, por ejemplo, acá en la ecografía, se ve trilaminar, ¿no? 3 láminas. Esta corresponde a la fase proliferativa, ¿ya? Generalmente el día 14 del ciclo menstrual. Es el día en el que hay mucha probabilidad de embarazo, ¿bien? Cuando estamos las mujeres con la menstruación, esta capa se vuelve laminar, solamente se ve esta capa así delgada que mide más o menos unos 3 milímetros. Así se convierte el endometrio o capa mucosa. Bien, entonces ya saben ustedes en fisiología cómo estas capas van a tener diferentes cambios, ¿no?, según el ciclo menstrual, y la cavidad uterina va a estar al medio, ¿no? De esta capa trilaminar, allá adentro vamos a encontrar la cavidad uterina, que en realidad, como hemos visto en otras imágenes, tiene la forma de un triángulo invertido. Lo vamos a volver a ver. Y esta es la capa, pues, la cavidad que está cubierta por esta mucosa o endometrio. En cuanto a las caras, ya lo han visto ayer en el anfiteatro, tiene una cara anterior que va a estar en contacto con la vejiga. Es ligeramente convexa y está recubierta por el peritoneo. La cara posterior es mucho más marcada que la cara anterior, y esta cara, ¿no es cierto?, saben que va a estar en relación con el recto y tapizada por el peritoneo hasta 2 centímetros por encima de la vagina. O sea, el ligamento ancho o peritoneo llega hasta el istmo, hasta el cuello uterino y hasta 2 centímetros de la vagina. A nivel de los bordes laterales, el peritoneo se va a fusionar, ¿no es cierto?, acá. En los bordes laterales el peritoneo se fusiona y va a formar realmente pues ya el ligamento ancho. Bien, entonces en estos bordes laterales se puede encontrar un resto del conducto mesonéfrico, específicamente el epóforo, que va a dar origen a la porción urinaria porque el conducto mesonéfrico, una parte, también da origen a la porción urinaria. Bien, entonces ese rezago que queda ahí a nivel de la mujer se va a encontrar a nivel del borde lateral y corresponde al epóforo. Bueno, también han podido ver ayer en los cadáveres el fondo uterino, ¿no es cierto? El fondo uterino es esa parte que vamos a encontrar por encima del origen de las trompas uterinas, es decir, por encima de los cuernos del útero. Acá pueden ver la cavidad uterina, les dije, ¿no?, que tiene la forma triangular, bien, y esa está revestida por miometrio, bien. El fondo del útero, como han podido ver en los cadáveres, es bastante grueso, es más redondeado que el resto del cuerpo. Ligeramente cóncavo en la niña, pero después se vuelve convexo en la etapa reproductiva y mucho más convexo en la mujer multípara. Va a estar tapizado pues por el peritoneo o ligamento ancho, y va a estar en contacto con las asas intestinales, con los sigmoides, que llegan, ya saben ustedes, a sus órganos hasta la pelvis. Los ángulos, entonces, los ángulos del útero van a constituir, los ángulos laterales van a constituir los cuernos, así se dicen, ¿ya? Entonces, como pueden ver, pues hay 2 ángulos laterales. Estos ángulos laterales realmente se continúan con el istmo de la trompa, ¿no es cierto? Entonces ahí ustedes van a encontrar a los cuernos, donde está originándose o donde está ya viéndose el istmo de la trompa uterina. Y como ya saben y han podido ver en el cadáver, de cada uno de estos cuernos van a partir también pues el ligamento redondo y el ligamento propio del ovario. Bien,
En la proximidad de estos ángulos encontramos otro rezago que es del mesonefro que constituye el paraóforo. Y por último, el ángulo inferior, el último ángulo, ¿no? Como hemos dicho, tiene la forma de un cono truncado. En realidad sería el vértice truncado. Ese vértice va a estar en relación o se va a confundir con el istmo del útero. ¿Bien? Entonces, ¿qué es el istmo del útero? El istmo es la unión del cuerpo con el cuello uterino, más o menos mide 1 centímetro. La mucosa, aquí a nivel de la mucosa, entonces esta es la cavidad uterina, entonces más aquí hacia abajo entre el cuerpo y el cuello está el istmo. Entonces en esta parte del istmo uterino no hay cambios de la mucosa, ¿ya? No hay cambios durante el ciclo menstrual. Los cambios solamente se van a dar a nivel de la cavidad uterina que está en relación al cuerpo. Existe un orificio interno anatómico que es el sitio de transición entre la luz aplanada de la cavidad uterina y la luz del cuello. Entonces, como ustedes pueden ver, este es el cuello uterino, ¿no es cierto? Y este es el cuerpo. Entonces, aquí, miren, todo esto es la cavidad uterina y esta es la cavidad del cuello uterino. Entonces, vean, en el momento en que cambia la luz del cuerpo y el cuello uterino, ese momento se denomina, o esa parte se denomina como el orificio interno uterino anatómico, ¿ya? Es el orificio interno anatómico. Mientras que el orificio interno histológico es el límite inferior de la luz del istmo, o sea, donde ya está saliendo el cuello uterino, istmo se continúa con cuello. Entonces, donde ya está saliendo el cuello uterino, ahí hay un cambio de las células y ese va a ser el orificio histológico. Entonces, para verlo tienen que hacer pues un corte, ¿no? Y hacer un preparado para poder verlo en el microscopio. O en el Papa Nicolau, ¿no? Si ingresan, o mejor sería esto en la colposcopía, ¿no? Si ingresan hasta adentro pueden sacar esas células. El cuello del útero. El cuello del útero entonces va a corresponder al tercio inferior del útero. Es una pena que se haya roto ese preparado anatómico donde se podía ver el útero y el cuello uterino de una mujer posmenopáusica. No sé qué ha pasado con esa muestra. Correspondía a una señora que la familia fue la que donó el cadáver al anfiteatro. Esta señora se le hizo un trasplante renal, tenía más de 70 años, pero su trasplante renal no resultó, lamentablemente falleció. Y ahí pueden ver, ¿no?, cómo el riñón está en la cavidad abdominopélvica, ¿no?, porque ahí es el lugar donde al final se hace el trasplante renal, ahí queda. Bien, entonces, ahí en esa señora pues se veía su útero y ahí se veía claramente cómo el cuello uterino era lo contrario, el cuello uterino era más grande que el útero, era al revés. El útero tenía más o menos la tercera parte del cuello uterino. Lo normal es lo contrario, que el cuello uterino forme la tercera parte de todo el útero. Pero ya les he dicho que a medida que la mujer pues avanza en años, las mujeres posmenopáusicas, el útero se va a regresionar de tamaño y puede llegar así como en el caso de esa señora, ¿no?, donde se veía que al revés, más bien el útero formaba la tercera parte en relación al cuello uterino, ¿ya? Pero el cuerpo formaba la tercera parte en relación al cuello uterino. Bien, entonces el cuello uterino más o menos mide 3.5 centímetros. Cuando ustedes hacen una especuloscopía, es decir, introducen a través de la vagina un espéculo para poder ver el cuello uterino, básicamente, ustedes van a ver esta imagen, así lo van a ver, ¿ya? Entonces, a esta imagen corresponde pues la porción, vamos a ver después, ¿no?, la porción intravaginal del cuello uterino, ¿ya? La porción del cuello que está en relación a la vagina. Entonces, en esta imagen podemos ver el orificio cervical interno, ¿ya? Ese sí es el orificio cervical interno del útero, ¿bien? Acuérdense que hemos mencionado un orificio
anatómico del útero, que estaba entre el cambio de luz del cuerpo y el cuello, a nivel del istmo. Bien, ese es el orificio interno y este es el orificio externo de la cavidad uterina, o en este caso, como ya está a nivel del cervix, el orificio cervical interno también se le llama. Bien, entonces, cuando la mujer está en posición de litotomía, ahí es donde se ve anatómicamente, pues, la posición anatómica de los órganos reproductores. Entonces, la parte que va a estar hacia superior, que ustedes van a ver en la especuloscopía, corresponde a la cara anterior del cuello uterino, y la parte que está hacia abajo corresponde a la cara posterior, porque van a ver pues que la mujer en litotomía va a estar pues con el recto hacia la parte inferior y la vejiga hacia la parte superior. Bien, entonces es así. Ahí van a ver las caras anterior y posterior del cuello uterino, que son convexas, y pueden ver ahí, ¿no? Cómo estas dos caras se ven convexas, ¿no? Formando así de tal manera un círculo. Como pueden ver en esta imagen, esta es la vagina, ¿no? La vagina en realidad es un conducto muscular, ¿bien? Entonces la vagina se inserta por encima del cuello uterino y así va a dividir al cuello en porciones. Entonces vamos a tener 3 porciones. Por encima de la vagina, la porción supravaginal, que va a estar dentro del periné. ¿Ya? Dentro del periné va a estar esto. Porque miren, la cavidad, el peritoneo está llegando, ¿no es cierto?, sobre todo hacia la parte posterior, incluso hasta la vagina. Este corte debe ser hacia la parte anterior, ¿no? Porque está solamente tapizando la cara anterior. Entonces, este es el peritoneo. Entonces, por debajo del peritoneo se supone que está el espacio pelvis-subperitoneal. Entonces, aquí está ingresando la arteria uterina dentro de este ligamento, que es el ligamento cardinal. Entonces, más abajo vamos a encontrar ya todo este tejido que en realidad está en relación ya al periné, ¿ya? Entonces, ese es la porción supravaginal del cuello uterino. Luego existe una porción vaginal que está en relación en sí a la inserción de la vagina. ¿Dónde sería? Mucho más abajo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya. Entonces, ahí vemos, ¿cierto? La porción vaginal, que va a estar en relación a las inserciones de la vagina, y la porción intravaginal, porque va a estar dentro del conducto vaginal. Entonces, cuando ustedes hacen la especuloscopía, lo que están mirando es esta porción, ¿no? La porción intravaginal. ¿Bien? Entonces, esas 3 porciones tiene el cuello uterino: supravaginal, vaginal e intravaginal. Entonces, la porción supravaginal, como dice ahí, está fija dentro del tejido conectivo subperitoneal. La cara anterior se une con la cara posterior inferior de la vejiga urinaria. Y la cara posterior, ya saben, está cubierta por el peritoneo, porque llega hasta la vagina, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueden ver en un corte un poquito ya más posterior, pueden ver acá el suelo de la pelvis con los músculos elevadores y el cuello uterino. Bien, entonces aquí se ve parte del cuello uterino con las inserciones de la vagina, y hacia el lado de la vagina pueden ver las glándulas que tienen relación con este órgano. Bien. Va a tener también bordes laterales. De los bordes laterales, no se olviden, nacen los pliegues rectouterinos, estos pliegues, ¿no? Que ya lo han visto en el anfiteatro. Acá, miren, estos 2 pliegues, ¿no es cierto? Acá hacia el recto están yendo los 2 pliegues, y esto limita, ¿qué cosa? ¿Abajo qué cosa está? El fondo de saco de Douglas, ¿no es cierto? Hasta abajo va el fondo de saco de Douglas. Estos pliegues le forman como un límite superior al fondo de saco de Douglas. Y ya está. Muy bien, entonces eso ustedes pueden o han podido encontrar en el cadáver, ¿no? Entonces, los bordes laterales van a prestar inserción a los pliegues rectouterinos. En cuanto a la porción vaginal, está constituida por la línea de inserción de la vagina sobre el cuello.
La vagina, miren ustedes, como todo este es el conducto vaginal, ¿no? Todo esto hasta arriba. Bien, y acá pueden ver el cuello uterino. Entonces, la vagina se inserta posteriormente a igual distancia de ambos extremos del cuello del útero o en la unión del tercio superior con los 2 tercios inferiores, mientras que hacia la parte anterior se va a fijar al revés, en la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior. ¿Qué quiere decir eso? Que la inserción de la vagina hacia la parte posterior es más alta que hacia la parte anterior, ¿ya? Eso es importante, ¿por qué? Porque se va a formar unos fondos de saco. Entonces, como esta inserción de la vagina es más alta, el fondo de saco posterior va a ser más profundo que el anterior, ¿ya? Y esos fondos de saco son lugares donde ustedes tienen que saber examinar para ver si hay sangrados, de repente la cavidad abdominal, un abultamiento, o también no han hecho todavía farmacología, pero cuando hagan farmacología van a ver que existen varias vías de administración, como la vía oral, la vía endovenosa, la vía rectal. La vía vaginal es otra forma de administrar medicamentos. Entonces ustedes colocan aquí en el fondo de saco posterior y en los laterales colocan medicamentos, ¿ya? Sobre todo eso lo saben muy bien las señoras que venden en la farmacia el famoso Citotex, ¿no? En la calle Belén. El misoprostol. ¿Qué es eso? Es en las blancas palomas. Un tratamiento que antes era usado para la gastritis, ¿no? Pero por ahí, por ahí le encontraron propiedades abortivas, ¿no? Ahí se pone. Ahí se pone. Entonces es importante que ustedes conozcan esos fondos de saco, ¿ya? O sea, todo lo que estamos hablando, doctores, no es por gusto. A ustedes como médicos les va a interesar, les tiene que interesar porque tienen que conocer. Bien, vamos a hablar ahora, doctores, ya de la porción intravaginal. Entonces, como les he dicho, es la porción que clínicamente ustedes van a tener acceso, ¿no es cierto? La porción intravaginal sobresale de la cavidad vaginal. Estas relaciones son importantes, por favor. En la mujer virgen, esta porción va a tener un aspecto liso, ¿ya? Las caras anterior y posterior del cuello uterino van a tener un aspecto liso, uniforme y de consistencia firme. El orificio del útero es circular o también puede tener la forma de una hendidura transversal, ¿ya? Sus bordes, los bordes del orificio son regulares, lisos y únicos. Y también los bordes de ese orificio cervical externo es muy firme. En la mujer que ha tenido ya un parto, la primera vez que ha tenido un parto, ¿qué pasa? El cuello uterino va a tener la forma de una estructura un poquito más como un vértice que va a estar más aplanado. La consistencia va a ser menos firme, ¿no? O sea, va a ser un poquito más blanda que la mujer virgen, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sufrido pues el proceso del parto, ¿no? Se ha dilatado, entonces todo eso hace que ya pues tenga una consistencia más blanda. Por tanto, el orificio también va a ser más largo hacia la parte transversal y sus labios presentan 1 o 2 escotaduras poco profundas, como unas heridas, ¿no? Unas heridas en los labios con cierta disminución de la consistencia de todo el cuello uterino. En la multípara, esto incluso el orificio se vuelve más ancho, incluso puede estar como abierto. Su consistencia es menos firme, el orificio puede alcanzar hasta 1.5 centímetros de anchura, ¿se dan cuenta? O sea, en la mujer se ve pues como una línea, ¿no? Como una línea, el orificio se ve casi como cerrado, ¿no? Mire, son como 5 a 6 milímetros de longitud, o sea, medio centímetro. Pero en la mujer multípara ya tiene 1.5 centímetros. Eso tienen que también ustedes saber, porque ustedes pues van a examinar, ustedes están en el proceso, en el trabajo de parto.
Entonces, si ustedes ven a una mujer que es su primer parto y ven que hacen el tacto vaginal y más o menos logran tocar el orificio cervical externo y más o menos le ven que tiene una abertura de 1 centímetro, podrían decir que esa mujer ya empezó pues en fase de dilatación, ¿no es cierto? Pero ustedes le preguntan, si es una mujer multípara, no, o sea, 1 centímetro puede ser incluso lo normal, ¿no? Entonces son cosas, doctores, que como les digo, no estamos haciendo por gusto. Ustedes espero que lo recuerden. ¿Hasta cuándo hacen? En el 12º ciclo, creo. Doctorita, una consulta, ¿eso solo las mujeres que van por parto normal o en la cesárea también? Cesárea no, pero la cesárea tiene la misma característica que una mujer multípara, ¿no? Ah, ya, ok. Gracias. Ya. Entonces, sí, es por eso siempre ustedes, por eso cuando hagan su historia ginecológica, ustedes preguntan eso, ¿no? ¿Cuántos partos ha tenido? Si han sido partos vaginales, si ha sido cesárea, si ha sido embarazo ectópico. Todo eso tienen que preguntar para saber ubicarse, ¿ya? Separada de la pared vaginal, ya han visto ustedes, por el fondo de, o sea, todo eso que han visto, o sea, la vagina se inserta en el cuello uterino como un círculo, le hace incluso como una coronita. Entonces, todo ese espacio que va a quedar entre la porción intravaginal, que es circular, todo ese espacio en realidad se conoce como fornix, ¿ya? Es el fornix, o fondo de saco vaginal, que como dice ahí, pues tiene la forma anular, y en el cual se van a reconocer 4 segmentos. Una porción anterior, que va a ser el fondo de saco anterior, ya saben que ese fondo de saco anterior es menos profundo, y un fondo de saco posterior que es más profundo. A los costados, 2 fondos de sacos laterales. Entonces, cuando ustedes hacen la evaluación intravaginal, tienen que palpar todos esos fondos de saco en la mujer, ¿ya? Ahora vamos a hablar acerca de los ligamentos del útero, ¿ya? Entonces ya hemos hablado las 3 porciones, cuerpo, cuello e istmo. ¿Qué pasó, doctor? Falta glucosa. ¿Quién está glucosa? Bien, ustedes también. Necesito, pues, aunque sea, ¿ya? Ya les he dicho, todo lo que estamos haciendo les interesa. Esto, por ejemplo, para las histerectomías, cuando entren a una cesárea. El día sábado vamos a hacer el repaso, ¿no? De pelvis. Creo que vamos a ver un video de cesárea, de histerectomía. ¿Quieren ver? Sí. ¿No vayan? Sí, una histerectomía. ¿Ya? Porque los cadáveres, pues, no les muestra nada. Bien, entonces, hablamos de ligamentos del útero, que son los ligamentos, escúcheme, doctores, son ligamentos que van a conectar el útero con las otras estructuras de la pelvis. Muy diferentes son los medios de fijación o medios de sostén, ¿ya? El útero está en la pelvis gracias a varias estructuras, ¿ya? Entonces, para que el útero quede bien puesto en su lugar, tienen que estar íntegros los medios de fijación. Entonces, es diferente hablar solamente de ligamentos del útero que medios de fijación, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver cómo los ligamentos del útero van a posicionar al útero insertándose en las distintas partes que vamos a mencionar. Así tenemos ligamentos laterales, que son los ligamentos anchos del útero, que ustedes ya conocen. Los ligamentos anteriores o ligamentos redondos del útero, que ustedes ya conocen. Y los ligamentos posteriores o ligamentos rectouterinos, que ustedes también ya conocen, ya se los presenté, ¿no? A los ligamentos anchos, redondos y rectouterinos. Bien, corresponden cada uno a laterales, anteriores y posteriores. Bien, esos ligamentos posicionan al útero en su lugar, pero recuerden ustedes que el útero es una estructura móvil, ¿ya? Entonces, los ligamentos básicamente sirven pues como unas cuerdas que tiran de ellos para posicionarlos. Diferentes son los medios de fijación. Si estos medios de fijación no se mantienen en su estructura, ocurren muchas enfermedades como por ejemplo los prolapsos uterinos. ¿Bien? Así tenemos que en los medios de fijación no solo está el ligamento ancho, ¿no?, sino el peritoneo, porque al final es el peritoneo el que se inserta en toda la pared abdominal y le está dando la estabilidad al útero. El otro es el suelo de la pelvis,
¿no? Las estructuras que ya ustedes conocen. ¿Quiénes son? Los músculos elevadores del ano, el coccigio y los músculos del pecho. Bien. En el momento del parto, como hemos podido revisar, los músculos elevadores del ano son unos diafragmas, en realidad un diafragma, ¿no es cierto? Si es un diafragma, ¿qué quiere decir? Que se contrae, se relaja para las diferentes funciones que tiene, ¿no? Por ejemplo, para ayudar al funcionamiento de los esfínteres, tanto anales como los esfínteres urinarios. Entonces ayuda en ese mecanismo, pero también en ese proceso pues ayuda a contener todos los órganos intrapélvicos, y uno de ellos, muy importante en la mujer, el útero, ¿ya? Entonces, en el momento del parto, estos músculos pues van a tener una función bastante importante de relajación, sobre todo para que pueda distenderse el canal del parto y poder salir el producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por este proceso, sobre todo en el momento de los pujos que hace la mujer, los músculos van a sufrir pues bastante, ¿no? Van a tener procesos se van a debilitar, y eso favorece el prolapso uterino. Entonces, una mujer que tiene más partos vaginales, y no solamente por el mismo hecho del parto vaginal, sino por todos los, bueno, les digo, 9 meses, ¿no? Son 42 semanas de gestación que la mujer tiene, hace pues que se debilite estos músculos. Si va a haber más partos, entonces esa mujer va a tener más posibilidad de hacer prolapsos uterinos, ¿bien? Entonces, ese es uno de los medios de fijación. Los otros son los ligamentos, ¿no? Que ya hemos mencionado, el ligamento redondo de todos ellos, el ligamento pubo-cervical, el ligamento cardinal, ¿se dan cuenta? El ligamento cardinal es un ligamento que se inserta en el cuello uterino, ¿ya? Entonces, ese ligamento forma parte de los medios de fijación. Y por último, el ligamento uterosacro, ¿bien? Entonces, vamos a tratar de revisar rápidamente cada una de ellas, sobre todo los ligamentos, ¿no? El ligamento ancho del útero ya han visto que es un repliegue transversal del peritoneo, por tanto va a tener una hoja anterior y una hoja posterior que se fusionan a nivel de los bordes laterales. Bien, ya hemos dicho que llegan a la pared pélvica y se inserta en toda la pared. Va a tener una cara posterior más extensa, ya hemos dicho que desciende mucho más que la cara anterior. Esta cara posterior va a presentar un relieve que corresponde al paso del peritoneo por encima del ligamento propio del ovario, ¿ya? Luego va a presentar este meso que constituye el meso del ovario, el mesovario, y entre la unión de la trompa con el mesovario, toda esta estructura desde los cuernos que es el mesosalpinx. Entonces, esas estructuras se van a encontrar en la cara posterior. Por otro lado, el mesovario, como con el ovario, esto sí lo han podido ver en los cadáveres, levantan hacia la parte posterior a estos ligamentos, dando la forma de una aleta. Por eso también se le conoce al mesovario y al ovario como la aleta posterior del ligamento ancho del útero. Dos aletas había. ¿Perdón? Había dos aletas, doctor. Estamos en la cara posterior, ¿ya? Entonces, hacia la parte inferior de toda esta aleta va a estar ya los repliegues recto-uterinos, ¿ya? Entonces, otro repliegue acá del peritoneo que forman parte del ligamento recto-uterino, ¿bien? Entonces acá tenemos, ya les he mostrado, ¿no es cierto? Están en la parte superior del fondo de saco de Douglas. Entonces la cara acá se va a cruzar con el pliegue recto-uterino, y también hay un repliegue, ¿no es cierto?, del que el uréter le está formando a su paso. Bien, entonces esos relieves van a encontrar en el ligamento ancho, en la cara posterior. La cara anteroinferior, también eso ya lo han visto ayer en el cadáver. Entonces, bueno, está reclinada, ¿no?, la cara anterior, pero más que todo lo he puesto ahí, porque ahí van a encontrar lo que decía la doctora, ya también la aleta anterior. Entonces, la aleta anterior se forma por el ligamento redondo. Bien, entonces, como el ligamento del ancho está pasando por encima del útero y también por encima de las trompas uterinas, ese
esa porción de peritoneo que queda entre la tuba uterina y el ligamento redondo del útero va a formar las aletas anteriores del ligamento ancho. Bien, entonces ya saben que ahí vamos a encontrar a la fosita preovárica. Bien, el borde superior, como pueden ver, pues este es el ligamento ancho, entonces el borde superior está pasando por encima del fondo uterino y de las trompas uterinas, por tanto ese fondo es libre y constituye la parte donde se unen las dos hojas del ligamento ancho, ¿no? La parte anterior con la parte posterior. Al borde medial hemos dicho que se fusionan y a ese nivel van a encontrar ustedes a la arteria uterina. Recuerden que la arteria uterina les he mostrado cómo está ingresando por ligamento cardinal que se inserta al cuello uterino, ingresa por ahí de la pelvis, ingresa, pero luego va a ascender, como pueden ver, por el borde lateral del útero. Por lo tanto, está ascendiendo por el ligamento ancho. ¿Ya? Entonces, creo que ayer había confusión con lo que el doctor Franklin decía. Aquí hacia arriba tiene relación pues con el ligamento ancho. Y a su ingreso hacia la parte más inferior con el ligamento cardinal. Entonces, recuerden ustedes, doctores, que les hablé de los tabiques que se forman y que nos dividen los espacios, ¿no es cierto? Hemos dicho que el ligamento ancho tiene el paralelo con la fascia o el tabique recto vesical en el varón, ¿no es cierto? Y hacia la parte más inferior con el ligamento cardinal, ¿ya? Pero hacia la parte más inferior en el varón también recuerden que está el ligamento recto, ¿cómo se llama? Recto, que une entre el recto y la próstata y que me cierra toda la celda prostática. ¿O recto prostático? Recto prostático, ¿no? Ligamento recto prostático. Entonces, ese sería más que todo su similar con el ligamento cardinal. ¿Bien? Hemos dicho también que en estos bordes laterales vamos a encontrar al epoóforo y al paraóforo, que son rezagos del conducto mesonéfrico o conducto de Wolf, ¿no es cierto? Que da en el varón, ¿qué cosa origina en el varón? El apéndice. No, es... Que la hidátide nomás, doctor. En el varón, la hidátide de Moncagni, en el varón es el rezago del conducto paramesonéfrico. Y en la mujer, el conducto del rezago mesonéfrico son estas estructuras, el epoóforo y el paraóforo, que lo van a encontrar aquí, ¿no? Más que todo, acá miren, conducto de Gardner, es complicadito, ¿no? Hacia el mesosalping está el paraóforo y el borde lateral están los eóforos, ¿ya? Entonces, doctores, recuerden que esos conductos mesonófricos son las vías espermáticas en el varón, porque es como... Por tanto, el epidídimo, ¿qué más? La vesícula seminales, ¿qué más? El conducto deferente. Se forman a partir del mesonéfro. ¿En la mujer acaso tenemos eso? Eso no, pues se va a quedar como rezagos, el conducto de Gardner, el paraóforo, el epoóforo, ¿ya? Recuerden que los conductos paramesonéfricos van por delante de los conductos mesonéfricos. Entonces en la mujer perdemos los conductos mesonéfricos, quedan esos rezagos, y los dos conductos paramesonéfricos o de Müller se unen formando al útero y a las trompas uterinas, ¿sí? ¿Sí? Sí. Sigamos. El borde inferior, acá lo pueden ver, entonces aquí está, ¿no? Miren, este es peritoneo, entonces ese es el ligamento ancho. Entonces el borde inferior está separado por el periné, por tejido del espacio pelvirrectal superior. Ya me canso de decirles que ese espacio, ese tejido de ese espacio es tejido graso, ¿ya? Ya saben ustedes, tejido extraperitoneal. Divisiones del ligamento ancho. El ligamento ancho, miren, la presencia, doctores, la presencia del ligamento redondo me va a dividir hacia la parte superior entre la tuba ovárica y los ovarios y el mesovario en mesosalping y hacia la parte inferior en el mesometrio, ¿ya? Entonces el mesosalping resulta de la fusión de las dos hojas del ligamento ancho. Se origina desde el cuerno, miren, todo esto es el mesosalpings, todo esto, ¿no? Desde el cuerno hasta casi el inicio de las fimbrias de la trompa, todo esto es el mesosalpings. Dentro del mesosalpings, ¿ha visto esas estructuras que parece un peinecito con cola, no? Bueno, así era en mi época los peines.
¿ya? Ahí está el epóforo, el paraóforo, ¿ya? Pero en el mesosalpinx también vamos a encontrar estructuras vasculonerviosas, ¿bien? El mesometrio, entonces, se extiende inferiormente al mesosalpinx, va a tener un borde superior, por tanto, en relación con el ligamento propio del ovario, y un borde medial, un lateral y un inferior, ¿ya? Vean, mire, en su constitución, en realidad todo el mesometrio está, el ligamento ancho está recubriendo al útero, pero ustedes tienen que ver que este recubrimiento del útero, del ligamento ancho, está yendo por encima de estas estructuras. Miren cómo se originan, doctores, miren cómo se originan los ligamentos. En realidad los ligamentos es una continuación de la capa media del miometrio. Acuérdense que les dije que la capa media del miometrio va a tener a sus fibras yendo en varias direcciones, ¿ya? Miren cómo estas fibras, que son medias oblicuas de color verde, dan origen en el cuerno uterino al ligamento redondo, ya hacia la parte anterior, hacia la parte posterior al ligamento propio. Miren, es continuación del músculo, del miometrio, o sea, músculo liso. Esos ligamentos son estructuras músculo-tendinosas. Hacia abajo, miren, cómo también estas fibras verdes forman al ligamento recto uterino, al ligamento cardinal de McEnroe. O sea, si ustedes analizan, doctores, es como si sus mismas fibras del útero estarían mandando prolongaciones para insertarse en las paredes. Es por eso, pues, que tiene un medio de fijación bastante fuerte, bastante bueno. Entonces, acá pueden ver al ligamento recto uterino hacia atrás, al ligamento cardinal, cómo se origina desde el miometrio, y la misma pared vaginal, miren cómo se origina también del mismo miometrio, ¿ya? Todo eso está recubierto por el ligamento ancho, ¿ya? Todas esas fibras recubiertas por el ligamento ancho. Ya, doctores, creo que están más de sueño, ¿ya no? ¿Ahora? 10 minutos ya tenemos, doctores. Avancemos rápido porque no hay tiempo. Entonces, doctores, en el mesosalpinx les dije, van a estar las formaciones embrionarias, los rezagos embrionarios que quedaron, el epóforo y el paraóforo, y las ramas tubáricas de las arterias y las venas ováricas y uterinas, ¿ya? Ahí les pongo la explicación, qué es el epóforo, qué es el paraóforo, para los que quieren informarse. En el contenido del mesometrio, el mesometrio es lo que está por debajo del mesosalpinx, ¿sí o no? Ya. Ahí vamos a encontrar tejido fibromuscular, fibrocelular y músculo liso, que está dispuesto en ligamentos. Va a tener pedículos vasculares. Podemos ver ahí, por ejemplo, una vena, que es la vena interpedicular, que nace del cuerno del útero, posterior al ligamento ancho, y se dirige hasta el peritoneo. El uréter, doctores, el uréter atraviesa el espacio pelvirrectal superior por debajo del ligamento ancho, porque recuerden que el ligamento ancho es peritoneo, por lo tanto el uréter no está dentro del ligamento ancho, porque es subperitoneal, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que no han dormido anoche, creo. Ahí tienen el ligamento redondo del útero. Recuerden, doctores, recuerden que el ligamento redondo del útero va por ¿dónde? ¿A dónde va a ir el ligamento redondo del útero? Al inguinal. Al conducto inguinal. ¿No? Y se puede formar hernias. No les he puesto la imagen, ¿no? Ahí está, miren, como el ligamento redondo que viene desde el cuerno uterino, son fibras musculares lisas, que viene desde el útero, desde el cuerno, miren cómo va y atraviesa el canal inguinal. Una vez que atraviesa el canal inguinal, ¿qué quiere decir? Pasa, si es pélvico, va a pasar primero por el anillo inguinal profundo, luego por el superficial, y se va a ir hacia la piel del tejido celular subcutáneo, que está por encima del pubis, del hueso púbico, y hacia el labio mayor. Ahí se inserta, ahí termina el ligamento redondo. ¿Sí se ubican? Doctores, está en el conducto inguinal. Ahí les dejo las relaciones que tiene en todo ese trayecto. A nivel del conducto inguinal va a tener relación con el nervio abdominogenital, ¿se acuerdan? Del plexo lumbar y el génito crural, ¿ya?
Ahí va a tener relaciones, ahí se los dejo también. Y los pliegos rectouterinos, que ya lo conocen, que son posteriores, van a formar, cuando van hasta el sacro, porque van a continuarse con el sacro, van a formar los ligamentos uterosacros. Bien, y están en relación con el plexo nervioso hipogástrico inferior. Y por último, lo vemos ya en la próxima clase, vamos a hablar del ligamento cardinal. Este ligamento es muy importante para las correcciones del suelo pélvico en las mujeres que tienen prolapso. ¿Ya? Bien, doctores, pueden ir. Muy bien.